Y vamos a hablar del tabernáculo de David ahora. ¿Cuál era el tabernáculo que estuvimos estudiando primeramente? El de Moisés, ¿verdad? El de un hombre obediente y temeroso de Dios, pero ahora vamos a ver de un hombre conforme al corazón de Dios. Qué interesante está eso, porque si bien Moisés fue un hombre manso, dice la palabra, David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y esto son palabras mayores. Y va a ver, a veces nosotros pensamos que ser, ¿cómo se dice? Que ser, que ser cristiano es ser santo y perfecto, pero no es así. Somos santos porque somos redimidos, porque santo significa apartado, y si yo estoy apartado, pues entonces sí soy santo. Si yo ya no me dedico a hacer las cosas que hacía en el mundo, entonces sí soy apartado, ¿cierto? El anhelo de David por traer el arca del pacto de regreso a la casa era una agonía que le lastimaba, que dice para que Dios pudiera habitar en medio de su pueblo. Recuerdan que en el tabernáculo de David, la última vez que vimos, la última lección nos dijo que los filisteos se la habían quedado y que luego cuando tuvieron los tumores y que se la regresaron, y ahí va en el carretón, ¿verdad? Y querían hacer trampa con la vaca parida, pero no les funcionó. Dice, y en el Salmo 132, 5, 3 dice, David escribe, no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el techo de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Ese es David diciendo que su corazón, su espíritu anhelaba edificar una casa a Dios, un lugar donde él morara. Y fíjese qué tan intenso era este deseo, este llamado en su corazón, que dice, no subiré sobre el techo de mi estrado, no daré sueño a mis ojos. Quiere decir que voy a estar pensando, analizando y hasta que encuentre una forma. Dice, así que después de que el arca del pacto moró por muchos años en la casa de Abinadab, David decidió transportarla de regreso. Ese Abinadab se quedó bien próspero después de que el arca del pacto estuviera ahí en su casa. Vamos a ver cómo la intentó transportar por primera vez. Dice, durante el traslado del arca hubo un accidente. Usa tocó el arca y la escritura dice que Dios se enojó porque Usa no tuvo reverencia y murió ahí mismo. Si usted lee el pasaje en 2 de Samuel, capítulo 6, usted va a darse cuenta de cómo Usa iba y que dice que como pareciera que el arca iba a caer porque los bueyes iban tropezando entre las piedras, él quiso sostenerla, tocarla y murió inmediatamente. ¿Por qué el Señor hirió a Usa? ¿Es que Dios es malo? No. Aparentemente, él solo quería hacer una buena acción. Recordemos que David tenía una buena intención en su corazón, quería hacer una casa y Dios le dijo, pero lo que él anhelaba era bueno. Sin embargo, también Usa pretendía hacer algo correcto, algo bueno, cuidar del arca, pero el que yo ignore la ley de Dios no me exime de cumplir la ley como Dios quiere, porque no es, ay, pobrecito por ignorante, bueno, mijo, hágalo. No, Dios tiene estipulado y Dios dice que Dios no es hombre para mentir ni para arrepentirse, entonces, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, Dios establece estatutos y establece decretos, ordenanzas en su palabra que necesitamos cumplir para que podamos alcanzar una promesa establecida en la palabra. Yo tengo que saber qué está previo a eso, porque es bien fácil para nosotros o para muchos cristianos tomar un texto, sacarlo de contexto, armamos nuestro pretexto y no vimos nada del contexto. Cuando yo nada más tomo una porción y la extraigo y de ahí quiero hacer algo sin ver el previo y el después, yo entonces estoy queriendo ir por donde yo quiero, como dice nuestro pastor, por la libre y hacer de lo que yo creo una religión, ¿no? Entonces a veces las buenas intenciones no son suficientes si no estamos guiados por Dios, porque nuestro corazón es engañoso y puede a lo mejor parecernos muy bueno, pero no es lo que Dios quiere para ti o para mí, o no es el propósito de Dios en eso que estamos pretendiendo hacer bien.
Para poder entender este hecho necesitamos examinar las leyes. Recuerdan que hablamos de la ley de Dios al principio de las lecciones, que decíamos que la ley de Dios está hecha para tratarnos mal y para que Dios no quiera que andemos por el mundo conociendo todo lo que hay allá afuera. No, ¿para qué están las leyes? Son un límite para protegernos. Es la protección de Dios. No hagas aquello porque si lo haces te va a ir así, 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 y vas a regresar acá llorando. Cuando usted y yo le decimos a los hijos o a los nietos o no sé, a un niño, no brinques ahí porque te puedes caer. ¿Para qué le dice usted? ¿Porque es mala o malo? O porque dice, ay, no quiero fastidiarle este momento tan feliz que tiene esa criaturita. Le voy a decir, bájate de ahí, no brinques en eso. Quiero arruinarle el momento, ¿verdad que no? Lo hacemos porque pensamos que si se cae de ahí, se puede lastimar, se puede causar daño, le puede ir mal. Y lo mínimo es que se dé un golpe y llore y se acabó, pero si se fractura, si se lesiona, si le queda una secuela, entonces nosotros estamos preveyendo más allá un desenlace fatal o dañino, perjudicial para el pequeñito. Entonces es algo similar la ley de Dios para nosotros. No hagas esto para que no te acontezca tal cosa. En el libro de Deuteronomios, capítulo 30, casi al final del versículo, Dios dice en su palabra, a los cielos y a la tierra he puesto por testigos. ¿Cuántos saben que hay un cielo y que hay una tierra? Todos levantamos la mano. Ellos están de testigos, lo que dijo Dios. Dice, he puesto delante de ti el bien y el mal, la vida y la bendición. Escoge pues la vida para que te vaya bien a ti y a tu descendencia. Entonces Dios estableció límites y te dice, escoge vivir dentro de los límites. Escoge bien, porque la palabra de Dios, mis amados hermanos, no es impositiva. Imagínense a Dios aquí, Dios tan majestuoso, creador, omnipotente, todopoderoso, sentado ahí frente a ti diciendo, escoge la vida, hijo. Así tan como es Él. Ajá. Bueno, yo los voy a dejar buscar la ciencia y yo estoy en el punto para que entonces ahí me gustaría que como a las 7, porque todos los días camino por el pasillo y estaba y los que conozco por acá, pero ahorita que dice cómo es yo venía a salir y yo y de noche me daba miedo de pasar por ahí. Y yo pasé y nada más que me empecé a reír y llegó a mi casa y me dijo, oye, ¿quién es ese muchacho alto, bueno, usted lo conozco desde que iba? Y se ve que está bien fuerte, y yo iba sola, hermano. Yo iba sola. Y yo dije, ¿cómo que es tan bueno y tanto sector, tan potente, todo poderoso, que nos acompañan todos los días? Así es. Fue como, no sabía yo qué decirle, y nada, lo único que le dije, sí, porque, ¿cómo? Yo no sé dónde salió un muchacho fuera de los decía que estaba bien fuerte, y decía que, ¿por qué no lo saludé? Digo, seguro que no escuché ni siquiera hablar. Y me dijo, no, es que no lo escuché porque ibas platicando y ibas viéndote con él. Y incluso ibas de la mano. Y yo iba sola. Yo iba caminando a las 9:30 de la escuela para mí. Sí, ese es Dios. Es que Dios manda. Ajá. Están compartiendo me están compartiendo aquí en presencial experiencias del poder de Dios, pero si no escuchan, discúlpenos, pero si interrumpí la lección es por eso. Adelante, hermano, perdón. Ajá. Ajá. Sí.
Rápido. Ajá. Así es. Dios es todopoderoso. Y cuando usted y yo vivimos bajo su cuidado y su amor, aún las cosas que parecen malas, Dios las ayuda para bien. Dios las usa para bien. Y recordemos, mis amados hermanos, que Dios es amor. Dios es un Dios de orden. Y Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y sus promesas son fieles, dice la palabra, y son verdaderas. Ahora, esto tampoco significa, no significa que nunca nos vaya a pasar algo malo o algo difícil, ¿verdad? Porque si bien Dios nos ha guardado para que usted y yo cumplamos su propósito, también habrá cosas que nos harán sentir tristes en ocasiones y tendremos algunas situaciones difíciles que pasar. Y en ese tiempo, Dios sigue siendo Dios y Dios sigue estando en el trono. Y es maravilloso ver cómo Dios puede cuidar. Y yo le pido de favor que si usted en algún momento de su vida, después de estar dormido y se despierta, y siento un no sé qué, que no sé yo, que es el Espíritu de Dios moviéndolo, levántese y ore. Y Señor, y ore y dígale, Señor, no sé por quién, no sé qué quieras que yo haga, pero yo oro por todos tus hijos, todos tus siervos, por si alguno está en necesidad, está clamando, no sé, de forma general, por la iglesia de Dios, no por la iglesia local, sino la iglesia de Dios. Porque eso que ustedes dicen, Dios lo hace en muchos lugares. Nosotros sabemos que hay misioneros en muchos lugares y hay hombres y mujeres poniendo su vida en riesgo para llevar el nombre de Dios a lugares donde otras personas no se han atrevido. Y Dios necesita esos varones y mujeres fuertes y valientes y nosotros estamos aquí, vamos a orar por ellos, ¿sí? Nosotros debemos entender también que las leyes de Dios se han establecido para que usted y yo las obedezcamos. Cuando usted y yo nos mantenemos dentro de los lineamientos establecidos por Dios, Dios se encarga de todas nuestras necesidades. Dice que aún no está la palabra en nuestra boca cuando Dios ya sabe de lo que tenemos necesidad, ¿verdad? Él sabe lo que usted va a necesitar. Él prevé mucho más que nosotros todas las cosas. Nada se le sale de control. Por eso es que necesitamos aprender a ser agradecidos por todo lo que Dios ha hecho y ni siquiera nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Dice, el texto bíblico no es claro acerca de la naturaleza exacta del incidente que llevó a Bus a tocar el arca. El texto sugiere que algo le sucedió a los bueyes. Recordemos o que el camino lo describe como un poco pedregoso, escarpado. Dice que algo le sucedió a los bueyes y que quizá tropezaron, ¿verdad? O se desyugaron. Quiere decir que llevan un yugo para que los dos jalen al mismo tiempo. Quizás se cayó el yugo, quizás se movió. Se puede ver una serie de hipótesis. El chiste es, dice, el USA la agarró. Eso es contundente y eso no lo podemos negar, ¿no? Dice que aparentemente el arca se tambaleó y USA intentó sostenerla. Dios reaccionó y él murió por la irreverencia mostrada. ¿Por qué irreverencia, mis amados hermanos? Mire, la ley es así. Ignorar la ley no nos exime de la ley. Es que, por ejemplo, que viniera alguien de la sierra de Tumbuctú, espero que nadie de aquí sea de Tumbuctú, o si existe Tumbuctú. Entonces, ahorita, supongamos que una persona viene y no conoce ni el semáforo. Entonces va y camina, avanza con su transporte, cualquiera que este sea, y se pasa el semáforo. Provoca un accidente. ¿Usted cree que si viene el tránsito y los seguros de los otros autos y esta persona dice, es que no conozco yo la ley de tránsito, yo no sabía que eso significa que me tengo que detener? ¿Usted cree que lo exime de toda la responsabilidad de lo que provocó? No, sigue siendo culpable.
Lo mismo le pasa a todos los seres creados, a todos los humanos en este mundo. El que ignoremos la ley no nos exime del pecado. Así que si usted y yo alguna vez hemos hecho algo en ignorancia, pero cuando venimos al conocimiento de la verdad, entonces es cuando necesitamos aplicarnos. La palabra también habla de esto como el que peca por hierro, quiere decir por ignorancia, porque no sabía, cometió un pecado. Pero ahora que ya lo sé, me tengo que arrepentir, ponerme a cuentas con Dios, si es posible, resarcir el daño. Y si no, ponerme a cuentas con Dios, pedir perdón y continuar. Pero es importante que una vez que lo sabemos, nos pongamos a cuentas. Ahora bien, es posible conocer el pensamiento, dice, es imposible conocer el pensamiento de Usa al acercarse para sostener el arca. Podríamos argumentar que estaba sinceramente interesado en protegerla. En tal caso, se revela que el Señor se mostraba a su pueblo con el fin. Dice que el fin no justifica los medios, ya que él puede proteger su santidad sin asistencia irrespetuosa. Oiga, ¿quién estaba cuidando el arca con los filisteos? Nadie. Cuando metieron al arca al templo de los filisteos, del ídolo de los filisteos, ¿qué pasó? Dios solito se encargó del ídolo, ¿cierto? El ídolo se cayó. Lo volvieron a levantar y al día siguiente otra vez lo encontraron derribado y destruido. Cuando la tuvieron ellos bajo su mando, Dios mismo se hizo justicia. Y enfermaron, ¿y qué hicieron? Se la regresaron. Ellos no necesitaban defenderla ni protegerla. Dios mismo estaba ocupándose de ello. Sin embargo, mis amados hermanos, entendamos una cosa. Usa era un sacerdote, ¿verdad que sí? Y como sacerdote, ¿cuál era su obligación? Conocer la ley. Y él ignoraba la ley. David quiso traer el arca. Debieron como sacerdotes saber cuál era la forma correcta de transportar el arca, porque eran los sacerdotes. Usted y yo somos hijos de Dios, y si somos hijos de Dios necesitamos conocer como hijos de Dios los estatutos de nuestro papá, ¿verdad que sí? Porque si usted y yo somos hijos de familia, a nosotros nos decían a qué hora llegar, a dónde ir, si nos daban permiso o no. Si somos padres, sabemos la responsabilidad que implica cuidar hijos y lo que les tenemos que enseñar, previendo para el futuro. Lo mismo pasa como hijos de Dios. Ellos eran sacerdotes. Se suponía que debían conocer la ley y por consiguiente cómo transportar el arca, ¿sí? Dice, sin embargo, dice, también podemos ver que dado que el arca había estado en su casa por muchos años, Usa se había familiarizado tanto con ella que había perdido algo de la consideración que se debe mostrar ante la santidad de Dios. En cualquier caso, dice, su acción fue un acto de profanación. Cuando nosotros, mis amados hermanos, estamos en la congregación, no vemos a Dios en nuestra congregación local, ¿verdad que no? No tenemos un ídolo a que digamos, como otras iglesias tradicionales que tienen ídolos y son reverentes a un objeto inanimado. Sin embargo, usted y yo venimos y adoramos y servimos y honramos al Rey de Reyes y Señor de Señores y somos irreverentes en su casa. Hablamos con un volumen de voz inadecuado. Los niños andan por aquí por allá y de forma inadecuada, sin respetar el lugar. Mucha gente va y viene, mastica chicle, lee el teléfono, contesta llamadas, hace mil cosas, menos honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Recuerden, en la clase pasada hablábamos qué tal que si tuviéramos que visitar a la reina de Inglaterra, tendríamos que cubrir un protocolo. Y si no lo cubrimos, ni siquiera el código de vestimenta, bien fuerte, ya ves. Ni siquiera el código de vestimenta ni nos dejarían entrar. Aunque usted diga, traigo una invitación, me dijeron que tengo en la fila tal, el asiento número tal. No cubres con el código de vestimenta. ¿Y qué pasa en las bodas del Cordero? Recuerda aquel amo que dice que hizo una fiesta y mandó invitar a sus amigos y le dijeron, me acabo de casar, compré unas yuntas, voy a hacer esto, voy a hacer, y nadie quiso ir. Dice que trajo a un, y que dijo, ve, por todos aquellos que quieran venir, el cojo, el ciego, tráetelos. Pero encontró uno que no tenía ropas de boda. En la antigüedad se dice que cuando alguien, un noble, se casaba, a sus invitados les mandaba incluso el vestido para la boda, o sea, para que vinieran a la fiesta.
Yo invito a Juanito a una fiesta y le mando un vestido y le digo, vente Juanita y tienes que venir con ese vestido, ya me vi. Entonces, entró uno que no tenía vestido de boda. ¿Y tú qué haces aquí? Y que lo sacan. Y mis amados hermanos, Dios establece reglamentos, por decirlo de alguna forma más coloquial, que lo entendamos, ¿sí? Hay leyes, mandamientos, estatutos que debemos respetar. Dice, hay por lo menos 5 errores obvios en el primer intento de traer el arca. Número 1, no hubo preparación para alejar el arca cuando llegara. Es decir, vamos por el arca, sí. ¿Y en dónde la vamos a poner? No se había preparado un lugar. Primera de Crónicas dice, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos, vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho, así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Y dice aquí que no había... Ay, no. Sí, mamá de mi hijo. Gracias. Dice, y la primera vez dice, por no haberlo hecho así la primera vez. ¿Qué quiere decir? Que ahora ya habían preparado, pero la primera vez no. Vamos por el arca, bien emocionales nosotros. Sí, vamos a predicar. Ajá, ya oramos, ya ayunamos, ya estamos listos con literatura, con alguna cosa para poder cumplir ese propósito. A veces nos emocionamos mucho, pero no tenemos un propósito. Necesitamos maestros para niños. Yo quiero ser maestra de niños. Me compro la blusa, me pongo el uniforme, agarro mi Biblia y me voy. Y luego me ponen 10, 15 monitos ahí y todos, ¿qué vamos con estos niños? No sé qué hacer, ni pies ni cabeza, no se nos ocurre pensar que los niños se enferman, luego llegan los niños y se devuelven el estómago, gritan, brincan, lloran, no quieren estar ahí y pasan un montón de cosas, ¿verdad? Todo esto necesitamos prepararnos. Dice, número 2, número 2, número 2 dice, los músicos no estaban santificados. En Crónicas, capítulo 13, versículo 8, vamos a leer ahí pasaje del capítulo 15, versículo 15 al 24. Ahí nos habla de quiénes eran las personas que debían hacer qué cosa. Mire, dice en el versículo 15, los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová. Y asimismo dijo David a los principales de los levitas, designen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos que resonen y hacen la voz con alegría. O sea, no vamos a venir los fúnebres, no, con alegría. Dice, y los levitas designaron, ya nos dice a quiénes, y con ellos también a los hermanos y todos los que iban tocando címbalos y los porteros y los que tenían arpas afinadas, las arpas. Ajá. Dice, y que Ananías, el principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto, porque era entendido en ello. ¿Qué quiere decir? Que sí cantaba bien bonita. Él era entendido en ello. Yo no, a mí me ponen porque no había otra, pero señor cantaba re bien porque era entendido. Dice, qué bonito. A mí lo que me encanta de la palabra es que dice, canten a Dios con sus gargantas. No dice si bonito o espectacular, dice canten. Y como tenemos cuerdas vocales y sale sonido y puedo cantar medio entonado y a veces no, cantemos, se ha dicho. Pero él, que Ananías era bueno cantando. Y todo, entonces, fíjese, todo esto no lo hicieron la primera vez. Los sacerdotes, dice, no estaban santificados. ¿Se acuerdan cuando vimos el lavacro y cuando vimos la fuente de bronce y que iban y se lavaban? Dice que laven, purifiquen sus cuerpos con agua.
Y yo le digo a mi hijo, cuando le toca tocar, le digo, ¿ya te bañaste? Dice, todavía no, lava tu cuerpo con agua. Porque hay que venir limpios, ¿no? Habla de pureza, de limpieza, ¿no? Y dice, y llamó David a los sacerdotes, Sadoc y a Abiatar y a los levitas, y aquí nos describe a cuántos dice, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificados vosotros y vuestros hermanos y pasad el arca de Dios de Israel. Aquí vemos, dice, David también, dice David, hizo también David casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca, y le levantó una tienda, y dice, y entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca y le sirvan perpetuamente. Ay, por fin, ¿verdad? Se puso a investigar e hizo las formas, porque la gloria de Dios es por encima de nosotros. Y me encanta este dibujo porque me enseña cómo no se hacen las cosas. Y esta persona que pintó le quedó muy bonito todo, la sombra, espectacular, ¿cómo se llama? La vestimenta. Pero si se da cuenta, dos están mirando para un lado y el otro ahí, caminando de frente. No podemos hacer eso. Si uno va mirando para otro lado, pierde el paso, pierde la marcha. ¿Por qué cree que en las escoltas escolares los niños ensayan y vuelven a ensayar y a la mera hora algo puede pasar? Porque si uno se distrae tantito, pierde el ritmo, pierde la marcha. No sé si usted ha visto los desfiles militares. Los militares caminan con una ejecución, pero a ellos sí les va muy mal si se equivocan. Entonces, así Dios nos quiere a nosotros. ¿Por qué creen que dice los escuadrones de Jehová? Disciplinados. Y disciplina no es castigo, no es corrección. La disciplina es un hábito constante que al ejercicio constante de este mismo te lleva a un resultado bueno, por lo general. Un hombre tocó el arca y este fue el que murió, ya hablamos de Usías. Después de la muerte de Usa, David temió al Señor y el nuevo rey de Israel necesitaba recobrar el sentido de la grandeza, el poder y la santidad de Dios. Cuando nosotros reducimos a Dios a nuestra mera conciencia humana, mero conocimiento humano, intelecto humano, como dice Juanita, cuando tú y yo reducimos a Dios a algo tangible, palpable, algo igualado a cualquier imagen, somos imagen de Dios, creados a su imagen y semejanza, pero Dios no es como tú y como yo. Él es todopoderoso, Él es el creador, Él es el dador de vida. Entonces, no podemos reducir a Dios a nuestra conveniencia, ni igualarlo a la estatura de cualquiera. La familiaridad que adquirimos como hijos de Dios, de respetar su presencia, mis amados hermanos, nos lleva a hacer a nuestro Dios o creer que nuestro Dios es un Dios similar a ti y a mí. Cuando yo vengo y llego tarde, no llego a la alabanza a tiempo, no estoy atento, y cuando yo estoy platicando, estoy haciendo otra cosa, estoy leyendo la palabra, cuando me están dando la palabra, no está bien. Yo le pregunto, cuando usted está hablando con alguien, ese alguien está viendo su celular y tú dices, ¿te agrada o no te agrada? ¿Verdad que no? Dice, oye, hazme caso. ¿Nunca ha dicho eso? Oye, te estoy hablando. Es lo mismo, Dios está ahí, pero ¿sabe qué? Dios no te va a exigir tu atención. Eres tú quien te pierdes del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ajá. No está bien. Por esas son de las cosas que yo aún no puedo. Porque cuando yo conocí a Jesús a los 13 años, ¿no? Entonces, en mi iglesia, en la iglesia donde yo maduré, conocí a Cristo,
no nos dejaban ni respirar. Teníamos a las Ujieres aquí. Yo era adolescente, ¿verdad? Por lo tanto, usted puede considerar como si soy así de adulta, imagínese de chiquita, era más escandalosa. Entonces, pues me aplacaban. Y entonces nada más se nos acercaba el Ujier y nos volteaba los ojos así, pues ya estábamos, pero bien quietecitos. Entonces, a nosotros nos decía, Dios está aquí, viniste a la casa de Dios, no puedes venir así todo, nos decían desarreglados, despeinados, no. Tienes que arreglarte, vienes a ver al rey. Y yo, cuando entiendes eso, y cuando eres, bueno, en mi caso que yo era pues chiquilla, ¿no? De 13 años, decía, vengo a ver al rey. Entonces yo le decía a mi mamá, plancha la ropa. Y mi mamá se enojaba porque mi mamá era de las que sacudían la ropa, la tendía y que nadie agarrara la plancha. La plancha era un objeto ahí digno de atención y de especial tesoro. Nadie agarraba la plancha. Cuando a mí me dijeron eso, eran pleitos en mi casa porque yo planchaba mi ropa porque iba a la iglesia. Y yo le decía a mi mamá, pero es que la hermana dijo que voy a ver al rey, tengo que planchar mi ropa. Y mis amados hermanos, cuando esas pues esa era mi lógica de niña, ¿no? Pero hoy de adulto es lo mismo. Si yo me atravieso, y respeto la presencia de Dios y respeto la adoración que otros están dando a Dios. Por eso, ¿por qué cree que el pastor siempre le dice, véngase adelante? Porque adelante están los que anhelan, los que desean, atrás que se queden los que no les interesa la presencia, los que aunque Dios se ande paseando por ahí, ellos deciden ignorarla. Una de las cosas bien que nos debe de quedar claro, mis amados hermanos, es que nosotros no venimos a buscar a Dios. Él fue a buscarnos porque estábamos perdidos y nos trajo. Nosotros no amamos a Dios y lo honramos porque, ay, que Dios es maravilloso. No, le amamos porque Él nos amó primero, dice la palabra. Y entonces, de todo lo vil y menospreciado, yo tengo que sentirme agradecido porque de ahí me sacó, de las tinieblas a su luz admirable, para proclamar su grandeza. Entonces, cuando yo vengo y entiendo que de dónde fui sacado, a dónde voy, Él merece toda la honra y toda la gloria hoy, en mi vida, hoy. Ayer, bueno, ya pasó, mi vida pasada ya pasó, ya no puedo arreglar lo que hice mal, pero Cristo me rescató, ahora es cuando debo de entregarle mi honra, mi gloria, la gloria, toda adoración a Él, porque Él es el merecedor. Y entonces mi futuro, mi esperanza está puesta en su segunda venida, ya sea que seamos arrebatados o que durmamos y resucitemos cuando Él venga, pero hoy merece mi adoración, hoy merece la honra, hoy merece toda mi atención. Cuando usted y yo entendamos eso, mis amados hermanos, no solamente la iglesia local va a cambiar, la iglesia va a cambiar, porque yo voy a instruir a otros. Oramos por avivamiento, sí, queremos avivamiento, pero ¿cuándo va a empezar ese avivamiento? Cuando yo tenga el entendimiento de quién es Él. Yo no puedo adorar a aquel que no conozco. Yo no puedo decirle gracias si yo no puedo sentir gratitud de ver dónde estaba y a dónde Dios me ha puesto. Dice que Él ha hecho mis pies como de sierva, ¿no? Entonces las siervas, los cabritos, trepan en lugares escarpados, así bien paraditos, y van caminando por pedacitos y no pierden el equilibrio. Entonces dice, Él ha hecho mis pies como de sierva. Yo voy subiendo y escalando, aunque el camino sea difícil, puedes mantenerte porque Él es Dios, no porque soy yo. Y no porque ahora sirvo, me voy a olvidar de aquel a quien merece toda gloria. Porque por andar sirviendo se me puede olvidar a quien sirvo. Y puedo ocuparme de todo aquí, bajando mis ojos del autor y consumador de la fe. Y puedo andar con la energía acumulada. Pero una vez que se agote, cuando ya no haya más llenura, me perdí. Una de las cosas, mis amados hermanos, que tenemos que entender es que dice la palabra, apartados de mí, dijo Jesús. Bueno, Jesús dijo más bien, está escrito sus palabras, pero Jesús de propia boca dijo, apartados de mí, nada pueden hacer. A veces creemos que porque nos congregamos o porque estudiamos en el Doulos, por ejemplo, ay, no, ya estoy muy bien. No, mis amados hermanos, si usted viene y estudia, si yo vengo y doy clase, pero no oramos, no ayunamos, no buscamos de Dios, de nada sirve. Palabras huecas. ¿Qué es el tabernáculo de David? Dice, es una tienda simplemente que fue levantada en el monte de Sión, que a diferencia del tabernáculo de Moisés, ¿se acuerda? O del templo de Salomón que fue después,
Dice, no son dadas las descripciones o las dimensiones del tabernáculo de David. Dice que era una tienda donde pusieron el arca. No sabemos si era mucho más grande que el arca, exactamente de sus medidas, pero dice que se podía entrever el arca, ¿no? Dice, era una tienda abierta. Lo que hacía especial esta tienda es de que de donde quiera que estuvieran, podían verla, porque no había un velo que la cubriera. Si ustedes recuerdan, después, cuando Jesús murió, dice que se rasgó el velo y pues se veía el lugar santísimo. Ahí era donde, ¡ay, qué tragedia! Que todo el mundo pudiera ver la presencia de Dios. Pero oiga, si Dios es todopoderoso, Él está en todo lugar. Dice el salmista, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si a donde quiera que vaya, ahí estás tú. Y luego decimos, Señor, ven, Señor Jesús. Y Él dice, soy omnipresente. Y dice, ven, sí, ven, Señor. Dios, ven y toca, Espíritu Santo, ven y llénanos. El Espíritu Santo siempre ha estado. Porque Jesús fue a sentarse a la diestra del Padre, preparar morada para ti, para mí. Está intercediendo al Padre por ti, por mí. Y el Espíritu Santo dice, no los dejaré huérfanos, les daré al Consolador y Él estará con vosotros y hasta todos los días y les recordará todas las cosas que yo les dije. Y nosotros ven, pues entiendo el concepto de ven porque estamos hablando de un acercamiento. Pero si usted y yo fuéramos conscientes 24 horas, 365 días al año de que Dios es omnipresente, muchas de las cosas que pensamos, de las cosas que no decimos, de las cosas que hacemos, no las haríamos si fuéramos plenamente conscientes de su omnipresencia. Muchos nos reservaríamos. Dice, David trajo un orden completamente nuevo para Israel. Los servicios conducidos ante esta tienda rompieron con las tradiciones que había hasta entonces con respecto al tabernáculo. Dice, este tabernáculo sentó un nuevo precedente para la venida de la era de la iglesia. Y qué maravilloso, porque todo lo que vemos en la palabra, mis amados hermanos, es una tipología de Cristo, de todo lo que estaba por venir. Y cuando usted y yo leemos el libro de Mateo, dice, es muy recurrente en el libro de Mateo, y era necesario que todas estas cosas acontecieran para que se cumpliese lo escrito. Y entonces todas y cada una de las cosas que nosotros vamos viendo ahorita a través de los tabernáculos tiene una razón de ser para que todo esto tome figura en Cristo. Todos los sacrificios que vimos en ese altar de bronce, ¿qué dijimos que simbolizaba el altar de bronce? ¿Recuerdan en la tarea? ¿Y si se acuerdan? ¿Qué significaba? ¿El qué? Ahí se ofrecían carneros, corderos, palominos, las levaduras, ¿verdad? Todo, digo, el vino, la harina, las ofrendas mecidas. Bueno, ahí se hacía el sacrificio, en pocas palabras, ¿no? Y Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ajá. Y el bronce con el que estaba forrado ese altar simbolizaba ¿qué? El sacrificio de Cristo, el sufrimiento de Él por nosotros. Imagínense qué maravilloso es todo esto. Cuando usted y yo estamos leyendo sobre el tabernáculo, es un tipo de Cristo. Estaba hablando y cuando los judíos que conocían esta ley, que conocían todos estos estatutos y sobre todo los levitas, todo el pueblo conocía la ley de Dios, debía conocer la ley de Dios. Cuando viene Jesús y se cumple en Cristo Jesús, imagina qué maravilloso. Y cuando Jesús muere y es ascendido y entonces empiezan a compartirles, era necesario, y les dice que todo esto aconteciera para que se cumpliera lo escrito. Pedro le dice, Señor, que no te acontezca tal cosa, y el apártate de mí, Satanás. No era él, era necesario que aconteciera para que usted y yo fuésemos salvos, para que nuestra descendencia fuera salva. Ahora, David asignó levitas para que ministraran continuamente ante la presencia del Señor, dando un reflejo en la tierra de cómo es la adoración en el cielo. Instituyó un movimiento de adoración en la tierra que era un reflejo de la adoración
alrededor del trono de Dios. Imagínense en el trono de Dios. Dice que todos están clamando ahí día y noche. Bueno, día y noche para nosotros, pero ellos en la eternidad, ¿no? Santos, santos. Ay, qué... El corazón de David era la clave, ya que mostraba una adoración única y verdadera. Mis amados hermanos, nosotros deberíamos de ser adoradores en espíritu y en verdad. David capturó la dimensión musical centrada en Dios, dice la adoración celestial. ¿Y por qué cree que Dios decía que David era un hombre conforme a su corazón? Porque cometió un error intentando transportar el arca, pero luego se detuvo y dijo, ok, vamos a detenernos aquí, vamos y a investigar cómo era la cosa. Se documentó, entendió y preparó y fue más allá de lo que estaba escrito, porque empezó a establecer una nueva era de adoración, una nueva forma de adoración. Y dice que David hizo instrumentos también. Él era un cantor, un dulce cantor. Imaginen, yo quiero imaginarme lo maravilloso que debió haber sido la adoración de él en el campo, durante la guerra, durante sus tiempos de reposo, durante su tiempo de gobernado. Debió haber sido maravilloso. Y dependiendo de las diferentes etapas de su vida en las que fue creciendo y madurando, en cada una de ellas me imagino que su adoración fue siendo más genuina, más madura, de mayor bendición. Ahora dice, Dios está buscando gente que al igual que David seamos conforme a su corazón, en obediencia, pasando tiempo en la presencia de Dios, percibiendo la voluntad de Dios y el corazón del Señor. Algunas de las características, me queda un minuto, del tabernáculo de David. Dice que David hizo muchas cosas nuevas al instituir el tabernáculo. Una fue la nueva ubicación. Ya él edificó una tienda menos grande. Dice, edificó un tabernáculo en Sión junto a Jerusalén. La ubicación, dice, ya no estaba en Gabaón. Dice, un nuevo sacerdocio. Dios instituyó un sacerdocio para que ministrara en el tabernáculo de David. Recuerden Aarón y sus hijos y así, ¿verdad? Y David ordenó un nuevo sacerdocio no prescrito en la ley levítica y puso cantores durante muchas horas, se estaban adorando. Ay, no me quiero imaginar cómo era el día que llegó el arca, y dice que David, quiero llegar ahí porque me imagino cómo estaba. Dice, nuevo de nuevo en la presencia de Dios. Los sacerdotes de Sion ministraban ante el arca, lo cual era prohibido en la ley de Moisés. Ahora los sacerdotes ministraban, ya no había el lugar santo, ni el atrio, ni nada. Estaba el arca ahí expuesta, ¿no? Dice un sacrificio. Dice que los sacerdocios de Sion venían a la presencia de Dios no con animales, no sacrificaban como anteriormente, sino que había cánticos, palmas y danzas, y nosotros tenemos ahí el pasaje para estudiarlo. Podemos apreciar que el rey David instituyó un orden de adoración completamente nuevo al colocar el arca del pacto en el tabernáculo del monte de Sión y al ordenar un nuevo sacerdocio de cantores y de músicos para adorar y alabar al Señor. Dice, de 38,000 levitas, 4,000 fueron designados por David para alabar al Señor por turnos durante las 24 horas del día. Dice, la adoración en los tiempos de David fue continua. Mis amados hermanos, esto se estaba cada vez acercando más y más al propósito de Dios para su iglesia, para el cumplimiento de la palabra. No cree que David se le ocurrió así porque sí, sino que él, en su corazón ardía el deseo de adorar. Iba siguiendo aquello que Dios iba poniendo en su corazón y a Dios le agradaba. Amén. Dice, cuando David estableció el tabernáculo en Jerusalén, dice, asignó a levitas para que ministraran delante de la presencia de Dios. Y al que algunos traductores dan la palabra hebrea tamiyut, utilizada como regularmente, la esencia o la raíz de esa palabra hebrea es constantemente. Y cuando hablamos de constancia es ininterrumpido. ¿Sí me explico? Anteriormente se nos dice que los músicos estaban en sus tareas a toda hora o día y noche. Un indicador de que el cumplimiento de Hechos, capítulo 15, del 16 al 18, dice, está en camino en nuestros días, es que están emergiendo en muchas ciudades 24 horas de alabanza e intercesión. Mi pastor quiere que en la iglesia lleguemos a un punto en que lleguemos a adorar 24/7. Necesitamos mucha gente que cante con sus gargantas. Dice capacitada.
Quiere decir que la adoración estaba capacitada. Muchos músicos capacitados formaban parte de la fuerza del liderazgo de adoración de David. Porque hay una palabra clave aquí, porque era entendido en ello. Una persona entendida quiere decir que es una persona que se preparó, que estudió, que ensayó, que practicó para dominar aquello para lo que se va a desempeñar. Si bien hay mucha gente con talento, no todos están entendidos en ello, porque puedo tener la habilidad, pero no el corazón. Y si vamos a hacerlo para figurar, estamos en graves problemas, porque querer la atención para mí y no, o sea, por mi talento, en lugar de mi talento ofrecérselo a Dios, hay un principio satánico ahí, porque Satanás, ¿qué era lo que quería? Y pondré, dice, y seré semejante al Altísimo. Él quería la alabanza para él, no para su creador. Entonces, cualquiera que se quiera robar la gloria y la honra que le pertenece a Dios, ya lo perdimos. Como adoradores, seamos músicos, cantantes, danzarines o servidores, debemos prepararnos, capacitarnos para desempeñar un ministerio efectivo. Cabe mencionar, mis amados hermanos, que adoración no es solamente cantar, no es tocar un instrumento, no es danzar. Adoración es un estilo de vida. Adorador es el que tiene la mente de Cristo. ¿Cuál es la mente de Cristo? Aquel que dice, yo hablo no de mí mismo, sino lo de lo que el Padre me da, porque el Padre y yo uno somos. ¿Cuál era la mente de Jesús? Obedecer al Padre, volver al Padre, hacer lo que tenía que hacer para regresar al Padre. Y dice que de todos los que le dio, dice, en mi mano ninguno me ha sido arrebatado, excepto el que era de para perdición, que ya sabemos quién es. Entonces, si usted y yo tenemos la mente de Cristo, ¿cuál sería nuestra intención? Agradar al Padre, obedecer al Padre. Así que cualquier ministerio en el que usted y yo nos desempeñemos es un ministerio de adoración, no es el ministerio de alabanza. El ministerio de alabanza son personas que están ahí ensayando para que fluya bonito, pero si no están, la iglesia sigue siendo adoradora. No sé si me explico. Si no hay quien cante allá arriba en el altar o quien dirija una canción, usted y yo podemos cantar porque somos adoradores. ¿Sí me explico? No necesita haber un ministerio de alabanza en su casa, porque si usted quiere adorar a Dios ahí postrado y con su garganta, usted eleva adoración a Dios. Esa es la adoración que Dios busca. Que mi pensamiento, mis emociones, mi andar, mi conducta esté sometida a la voluntad del Padre. O sea que si le interesa un instrumento, apréndalo, pero entiéndase que por muy bonito que le salga, si usted no tiene un corazón adorador, que su mente esté conectada a la del Padre y que la intención de ejecutar ese instrumento sea para la gloria de Dios, estamos en problemas. Pero si su intención es, no sé, carezco de habilidades, pero voy a desarrollarlas en el nombre de Jesús para la gloria de su nombre, entonces ahí va a estar el asunto más interesante. ¿Por qué? Porque entonces sí estamos con la intención de ser adoradores. Bien, decíamos creativa. La alabanza rodeó el tabernáculo de David, incluyendo música de instrumentos que David hizo exclusivamente para la adoración. ¿Ahí dónde dice eso? En Primera de Crónicas 23:5. Hubo creatividad en la elaboración de diversos instrumentos musicales. Dios merece de nosotros la mejor creatividad en la música, en la canción, en los instrumentos musicales, en los vestuarios. Dios es un ser creativo y nosotros como sus hijos también lo somos. Cabe mencionar que cuando habla de creatividad, habla también, por ejemplo, de escribir canciones para Dios. Cuando usted canta un cántico nuevo, está orando con una tonadita ahí, eso es un cántico que está fluyendo de su corazón y adorando a Dios. Cuando escribimos cantos o cuando se escriben canciones para glorificar el nombre de Dios, necesitamos corroborar que sea lo que vaya a escribir yo, en el caso de ustedes, si escriben una canción, que sea inspirada por Dios, en la palabra de Dios, que sea bíblico,
O sea, no es como que yo voy a entrar así como que, Dios, por favor, mándame una canción, aquí estoy con el lápiz, díctame. No funciona así. Es del anhelo de mi corazón, de la gratitud de mi corazón, del entendimiento de la palabra. Yo escribo con pleno conocimiento y entendimiento lo que voy a escribir, lo que voy a cantar. ¿Por qué? Porque la palabra dice que nosotros debemos de hacerlo con entendimiento. Cuando decimos que vamos a cantar con entendimiento, es que yo toda la música, aunque sea cristiana, tengo que filtrarla con la palabra. ¿Sí? Tengo que analizar que lo que dice es bíblico, porque no todo lo que la gente dice o cantando es bíblico. Por ejemplo, puede haber canciones que hablen muy bonito y una verdad a medias o una verdad distorsionada o una verdad completamente antibíblica, que va en contra de lo que Dios dice. Hay una canción por ahí muy bonita que dice que el vil sacrificio de Jesús en la cruz. El sacrificio de Jesús fue santo y perfecto, agradable a Dios, tan es así que ya no se acepta otro después de Jesús. Entonces, la canción está muy bien, excepto cuando dice vil sacrificio. Entiendo que la muerte en la cruz es vil, pero el sacrificio de Jesús en esa cruz vil no es vil, porque su sacrificio fue único, santo y perfecto, agradable a Dios. Tan es así que fue el Cordero de Dios. Entonces, cuando hablamos de canción y usted va a cantar, no se puede tragar todas las canciones así como así, porque son cristianas y tienen ese mote, ¿no? Tengo que hacerlo con entendimiento. Lo mismo es cuando dice, levantaré mis manos y te adoraré y cerraré y exaltaré tu nombre, pues tengo que levantar mis manos y tengo que proclamar el nombre del Rey, porque estamos cantando con entendimiento. Hay que ser congruentes. ¿Sí me explico? Acá. Ya. Creo que ahora sí ya nos corrieron. No alcanzamos a decir lo gozoso y extravagante, pero esa lo dejamos para la siguiente lección porque sí quiero entrar en lo de extravagante. La penúltima. Ya, ahora sí ya nos van a correr. Vamos a orar. Padre, gracias por este hermoso tiempo. Gracias, Señor, porque en tus manos, Rey de reyes y Señor de señores, estamos, porque tu palabra, como dice, en ti somos y nos movemos. Padre precioso, bendice a cada uno de mis hermanos, mi hermana Irma, Rodolfo, Fiorella, Edgar, Ariana, Víctor, Noraelia, María Elena, Belén, Diego y Lucy, Padre, a mis hermanos presentes aquí en la iglesia, Señor, a los maestros y a cada uno de tus hijos, Padre. Yo te pido que en el nombre de Jesús, guarde su entrar, su salir, y que en esta semana podamos ser de testimonio, de bendición para otros. Señor, ayúdanos a que la palabra sembrada en nuestro corazón produzca fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Que Dios les guarde. Y todos los que puedan mandar su tareita, no me enojo, la recibimos. En el nombre de Jesús. Bendiciones.